Ya. No sé si se acuerdan, el lunes empezamos a trabajar con nodos, ¿ya? Básicamente, nuestra famosa clase gato, eh, le agregamos una propiedad que le pusimos siguiente. Y esa Eh, propiedad la o- usamos para ir enlazándose con otros gatos. Dime, una consulta antes de seguir. dime. La anterior clase yo le dije a mis compañeros que puedan decir si usted podía leer el correo, al final no lo leyó, ¿verdad? Chuta, perdón, ¿cuál? Déjame No, no, revisar. sí, ya no importa. Le digo al ayudante que se lo mande, era que yo hablé con el ayudante porque el tema del día viernes, cuando fue el control, ¿se acuerda? ¿Sí? Yo ese día, el día anterior, me había quedado estudiando hasta tarde con el computador. Entonces, a mi computador, de repente la pantalla le empezó a salir tinta y no se veía nada. Entonces, temprano en la mañana fui al mall a comprarme un notebook y no alcancé a llegar a la casa al control, a ninguna de las que había ese día. Y... Entonces, al ¿Pero no final, entregaste nada al final? el control sí lo hice, pero no me alcancé la hora para mandarlo. Lo había terminado más o menos como a las 10 11 por ahí. ¿Y me lo mandaste por mail o no? No, le mandé el comunicado si es que podía mandarlo. Mándalo nomás. Y ahí vemos si corresponde un poquito de descuento, no sé, pues, pero mándalo Ya, igual. ya, ese lo mando a este profe. Ya pues. Gracias. Ya. Bueno, estábamos viendo el tema de los nodos. ¿Ya? ¿Se acuerda lo que entendíamos por nodo o no? Aquí le habíamos puesto de nombre nodo. En el ¿Cómo eso, fondo, profe? aquí le Eh, llamábamos nodo. ¿No era como lo que habíamos definido como gato? Eso no era un nodo, ¿cierto? Con la que ver. A ver, dijimos que los nodos eran estos objetos, o sea, son objetos que tienen no solamente la... Voy a hacer más grande. Eran estos objetos que tenían sus propias propiedades y los métodos, ¿no es cierto? Qué sé yo, el nombre, la edad, el teléfono, lo que sea, las propiedades de ese objeto y los métodos. Pero además tienen métodos que son específicos de los nodos. Por ejemplo, un siguiente. Después vamos a ver que puede haber un anterior también. ¿Ya? Y esas propiedades, para lo único que van a servir es para apuntar a otros nodos. ¿Ya? Dice anterior, apunta a otro nodo. Son lo que permite que estos objetos se relacionen con otros. ¿Ya? Eso eran los nodos como concepto. Y la gracia está en que yo pueda tener las propiedades del objeto normal. En este caso, no sé, por ejemplo, los gatos, la comida, el dueño, qué sé yo, y tener esos nodos con capacidad de relacionarse con otros. ¿Se entiende? Eso era un nodo. ¿Ya? Entonces, la clase pasada hicimos esto. Teníamos una clase gato con una propiedad llamada siguiente, que ahora apunta a nada. Creamos varios gatos y yo puedo linkear, o sea, unir esos distintos objetos gatos a partir del siguiente. El siguiente de G1 va a ser G2, ¿ya? El siguiente de G1 va a ser G3, y así, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Por eso tengo esos objetos que llaman y apuntan y se relacionan con otros objetos.
¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, como estaba hablando justo con Ernesto al principio de la clase, un poquito con la pregunta que él tenía, yo efectivamente puedo llamar al punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente, según cómo vaya agregando esos nodos. Pero claramente no es la mejor opción porque en este caso este programa está preparado para 4 objetos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si necesito más? Entonces esto hay que hacerlo de alguna manera un poquito más flexible, ¿ya? Aquí yo ejecuto, se ve que se recorren los 4 gatos. Estos dos primeros los estaba mostrando de antes. Pero estos 4 parte de Garfield y tienen la capacidad de ir avanzando de uno a otro eh, hasta que llegue al final de la lista. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear? Voy a partir de. Voy a partir de esta misma. ¿Ya? Pero le voy a cambiar el nombre. Archivo. Guardar como. Voy a poner. Para que se diferencie con la anterior. Esta es la clase 13. Ya. Aquí deberíamos dar cuenta de algo. ¿Qué pasa si tengo ahora class persona? Init. Self. Nombre. Nombre de la carrera. Este ejemplo también lo hemos hecho hartas veces. Y aquí necesitamos self.nombre igual nombre. Self.edad igual edad. Self. ¿No es cierto? Y si quiero que sea un nodo, self.siguiente igual node. ¿Ya? Aquí yo ya puedo tener eh, esta estructura de nodos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que debiera hacer uno si quisiéramos en el fondo eh, que esto quede mejor en el fondo? Hay algo que puedo hacer para ordenar un poco esto si cada objeto que quiero que se comporte como un nodo tenga que tener eh, las capacidades de relacionarse con otro. ¿Ya? ¿Qué es lo razonable que ocurra acá?
¿Me están viendo bien o no? Algunos me dicen que estoy medio pegado. No, es que fue que se había pegado por mi ¿No? internet, pero no. Profe, ¿y el Dime. siguiente de un objeto gato puede ser un objeto persona? ¿Sabéis qué podría ser? Depende del problema que quieras relacionar. Tú podrías tener una lista de, qué sé yo, en la fila del McDonald's y que se comparta la fila con gatos y personas. Ah, ya, ya. Pero se puede entonces. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, pero aquí hay una cosa que no sé si me han entendido la pregunta en el fondo. Yo perfectamente puedo que todo el comportamiento de los nodos sea una clase específica. Y yo herede las características de los nodos a los objetos útiles. Yo perfectamente puedo hacer esto. Class nodo, ¿no es cierto? Eh, Vamos a su constructor. Y y el nodo en sí mismo no recibe nada. Pero este va a tener self.siguiente igual nada. ¿Ya? Perdón, esto está mal. Class no, y esto aquí no va. Tengo ahí una clase que lo único que está haciendo es aportarme el siguiente, por ahora. Después vamos a ver qué otras cosas podemos agregarle. ¿Ya? Ahora, si gato hereda nodo, ya no tengo que hacer esto. Y si tengo que hacer el nodo.init para que funcione la herencia. Con eso he hecho andar el nodo. Y acá en el caso persona, agrego eso acá, elimino esto y agrego nodo acá. Con esos cambios, tanto gato como persona tienen sus propiedades propias y además tienen las propiedades de los nodos. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces ahora yo no tengo ningún problema en crear eh, persona 1 es igual a persona que recibe, no sé, Adela, edad 20. ¿Qué estudia Adela? Contaduría, ¿Cuánto? ingeniería. Ya, ingeniería. Y no tengo ningún problema en decir P1 punto siguiente es igual a otra persona, ¿ya? Que se llama eh, Beto 18. ¿Y qué estudia Beto? Estudia, no sé, nutrición, ¿ya? Y algo está mal hecho, me falta la comilla acá, ¿ya? P1 punto siguiente, persona. Veamos si me creo o no, po. Ya, no sé por qué sigue en rojo acá. Ah, no, está bien. Si digo print p1.nombre, aquí me da Adela, ¿no es cierto? Y si veo el nombre del siguiente, veo que es Beto.
¿Se entiende? La persona por sí sola no tenía las propiedades de los nodos, pero por heredar a nodo las adquiere. ¿Estamos? En el fondo, el hecho de poder construir una clase nodo significa que voy a poder que las distintas propiedades se comporten como nodos. ¿Ya? Los distintos objetos tengan las características de los nodos. ¿Ya? Y lo que hice acá fue crear una lista simple, agregándole más elementos a este nodo. ¿Estamos? Ahora, para terminar, yo podría decir P1 punto siguiente, igual persona, Carla, y tiene 19 y estudia comercial. ¿Ya? ¿Cómo hicimos para recorrer? ¿Cómo Profe, le podríamos? faltó la E en persona. Persona. Gracias. ¿Cómo podemos hacer para recorrer esta lista simple? ¿Cómo lo hacíamos? Con un while. Con un while. ¿Ya? Primero yo decía, voy a crear una variable llamada actual que apunta a donde está apuntando P1. ¿Ya? Y después voy a avanzar por cada elemento de la lista. Y para eso digo while actual is not known. O sea, mientras hayan elementos, mientras actual apunte a algo. Y aquí yo digo print actual.nombre. ¿Ya? Profe, ahí puso que el while se acabara cuando llegara non, ¿cierto? Mientras no sea known. Se Ya. va a apagar cuando sea known, pero mientras no sea known, va a seguir. Actual es igual actual punto siguiente. Con eso hago que el actual avance. Y cuando ejecuto, me aparece Beto, que es lo que sale acá al principio. Pero después Adela, Beto y Carla. ¿Ya? Y siempre fui avanzando por este actual, que partió en el primero y va avanzando hasta el último. ¿Ya? Eso es como lo mínimo. Ahí tenemos en el fondo una lista. Tengo a P1 que apunta a un objeto persona y el siguiente apunta a otro objeto persona y el siguiente apunta a otro objeto persona. Y este en particular apunta a nada y ese apunta al siguiente y ese apunta al siguiente. Y P1 está apuntando al primero. Y cuando yo ejecuto el actual, hago que actual apunta lo que apunta P1, para después actual ir avanzándolo de siguiente en siguiente, hasta que eventualmente actual termina siendo nada. Y ahí se termina el while. Esa es un poco la pregunta de Jorge. ¿Ya? Voy a mover un poco acá. Digo la línea 31, digo actual toma el valor de P1. Y mientras actual no sea nada, va a imprimir el nombre del actual y después va a imprimir y va a reemplazar actual por el siguiente. Y se produce este tema de la cadena que va avanzando en esta lista. ¿Ya? ¿Se entiende? Y aquí tenemos una lista simple, que es una de las primeras estructuras de datos que tenemos que ver, que es bien precaria,
pero, pero al menos nos sirve. ¿Ya? Esa lista simple hoy día funciona, pero igual necesitamos mejorarla. ¿Ya? ¿Qué problemas tiene esta lista simple? ¿Qué primer problema tiene esta lista simple? ¿Quién se le ocurre? Esta lista simple tiene varios problemas. ¿Ya? Primero, no es fácil agregar nuevos elementos. Primera cosa, porque hay que tener súper presente de cuál es el último, cuál es el siguiente, Uno puede cometer problemas ahí. ¿Ya? Eso es primera cosa. Segunda cosa es que de la misma manera que me cuesta agregar nuevos elementos a la lista, también me cuesta borrar elementos de la lista. ¿Ya? No tengo ninguna manera de contar elementos de la lista. ¿Se entiende, no? Como que eh, es una lista, pero es bien precaria. Es una lista donde tengo muchos nodos unidos, pero es bien precaria. ¿Ya? Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora, y esto quiero que no se pierdan, es que vamos a crear los elementos necesarios para que esta lista se empiece a comportar mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la clase nodo y yo acá voy a crear una, una clase lista simple. ¿Ya? Voy a crear toda la estructura de una lista simple para después crearla como objeto. ¿Ya? Def init. Esto tampoco recibe mucho. Pero lo que sí tiene, voy a tener dos elementos. Voy a tener y voy a tener self.len igual 0. Ah, y de hecho va a ser muy útil que tengamos self. ¿Ya? Esta lista simple es un objeto que va a tener esas tres cosas. ¿Ya? ¿Qué significa en la pizarra? Significa que cuando yo tenga una lista simple, esa lista simple es un objeto que va a tener un primero, un último y una cantidad, que es un número. En este caso el len. Después vamos a ir agregando a esta lista simple nodos. Y este es el proceso que va a ocurrir, y quiero que lo entiendan bien. Cuando yo agregue un nodo a esta lista, lo que yo voy a hacer es que el primero apunta a ese nodo. Pero a su vez, el último de esa lista es el mismo que este primero que está acá. Y aquí en len le voy a decir que es 1. ¿Ya? Cuando agregue un segundo nodo, yo voy a querer hacer todos estos procesos. Que el siguiente apunta al nuevo nodo, pero además que se actualice el último a este último nodo y se actualice la cantidad y yo diga 2.
Eso es lo que quiero hacer con la lista simple. ¿Ya? ¿Se entiende lo que pretendo hacer? Lo mismo que hacíamos a mano, pero lo vamos a ir haciendo eh, paso a paso, en el fondo. ¿Ya? Entonces, si hay preguntas, por favor, veámoslo, porque aquí se va a empezar a poner complicado. Profe, ¿Ya? no entendí ¿Qué no se entendió? lo de la lista simple, en verdad. Ya, lo voy a hacer de nuevo entonces. Eh, Vamos a partir de lo primero a lo último. A ver, acordémonos, y este es el principio de la materia. Python me ofrece listas, ¿no es cierto? Y hemos estado guardando objetos en listas, ¿cierto? Ya, pero eso no me sirve para todos los casos. Yo voy a necesitar casos de estructuras de datos más avanzadas que las listas, ¿ya? Y esas se hacen con nodos. Si quiero tener grafos, necesariamente tengo que tener nodos. Si quiero tener árboles, necesito tener nodos también. ¿Se entiende? Ahora, con los nodos podemos hacer estructuras complicadas, como los grafos y los árboles, como también generar listas de nodos. Y estamos haciendo paso a paso de cómo podemos construir una lista de nodos. Y ya lo hicimos en la clase pasada, a mano, escribiendo el siguiente y escribiendo el siguiente al que viene y así. Eso ya lo hicimos a mano. Y lo que estamos haciendo ahora es hacerlo bien, creando objetos de lista simple. Y ese objeto de lista simple es un objeto que va a almacenar quién es el primero de la lista, cuál es el último de la lista y la cantidad de elementos. Y ese primero va a apuntar efectivamente al primero de esta lista y este último va a estar almacenando dónde está el último de la lista. Además de almacenar que esta lista tiene 4 elementos. ¿Ya? Este primero y último me va a servir para agregar, para borrar, para contar, para un montón de cosas. ¿Ya? Y eso es lo interesante. ¿Ya? Y el LED sería como la cantidad de como características que tiene el nodo, ¿cierto? ¿Cuál? ¿El L? El L, No, es la cantidad de elementos de esa lista. Es un contador rápido, para no tener que contarlos si quiero saber cuántos hay. Si quiero hacer un for o quiero hacer algo, típicamente el len uno nunca lo tiene a mano en las listas. Entonces vamos a llevar un contador de cuántos elementos hay para no tener que calcularlo, no tener que contarlos a mano cada vez que necesite el largo. perfecto. ¿Se entiende? Ya. Entonces por ahora tenemos creado en esta lista simple, tenemos creado el, eh, el constructor que define el primero, el último y el largo. ¿Ya? Segunda cosa que vamos a crear es un método para agregar eh, nuevos nodos a la cadena. Agrega al último. ¿Ya? Este agrega último, siempre tenemos el self, pero va a recibir un objeto que yo voy a querer dejar al último. ¿Ya? Entonces, este objeto se llama el nuevo. ¿Ya? De nuevo, nuevo va a representar el objeto que yo le voy a estar mandando para agregarlo en la lista. ¿Ya?
¿Se entiende? Ahora, ¿cómo lo voy a agregar? Self. El último que yo ya tengo. Aquí tengo un problemilla primero. Antes de hacer eso. Aquí podría ocurrir de que esta lista esté vacía. Si está vacía, el tratamiento va a ser distinto que de la cual si ya hay valores. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el caso especial cuando está vacía. Entonces, ¿qué voy a decir? If self.primero. Si el primero está vacío, tengo que agregarlo de una cierta manera. Y voy a decir self. Estoy en clase. Self.primero es el nuevo que me está llegando. Y self.último también es el nuevo que me está llegando. Eso ocurre cuando agrego al final y no hay nada. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Doble igual acá. Si el primero es nada, voy a decir que el primero es lo que me está llegando y el último, por lo tanto, también está en nada, entonces agrego como último. ¿Ya? Después, self.len más igual 1. Con eso incremento el valor. ¿Ya? Self.len. ¿Ya? Veamos si funciona. Capaz que el len no le gustó cómo funciona, pero si lo ejecuto, ya, aparentemente no hay error. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a borrar acá. Dejémoslo solo con gato. Voy a borrar de aquí para abajo. Entonces, eso también, ya. Tengo solamente creado el nodo, la clase nodo, y tengo creado la lista simple, y tengo creado la clase gato, que la clase gato hereda nodo. Entonces, ahora voy a crear una lista simple. Y digo, lista de gatos es igual a lista simple. ¿Ya? En ese momento, lista gato ya tiene todas las características de una lista simple. Y eso significa que yo puedo decir lista gato punto agrega último. ¿Y qué voy a agregar? Un gato. Gato que se llama Garfield y come lasaña. Con eso acabo de agregar en el último de la fila a Garfield. ¿Ya? Y aquí yo no tengo ningún problema en decir lista gato punto primero punto nombre. Esto va en un print. Si ejecuto y todo funciona, me debiera decir Garfield, ¿no es cierto? Ya. De nuevo, aquí hice hartas cosas complicadas y quiero que me sigan. ¿Ya? Creé una lista de gatos que es una lista simple. Y en esa lista simple llamé a la propiedad agrega último de algún nodo. Y ese nodo es un gato. ¿Ya? Y la lista simple se aplicó esta primera mitad. ¿Ya? Donde lo que hago es
Si es que el primero está vacío, asumo que no hay nada y hago que el primero de esta lista simple apunte a este nodo nuevo. Y el último también apunta al nuevo. Ahora, si efectivamente self.primero, vamos a hacer con el último. Último. ¿Qué estoy diciendo ahí? Si es que existe algún último, significa que hay algún elemento. Si no es nada, yo quiero agregarlo al final, porque estoy en la propiedad agrega último. Entonces, ¿cómo lo voy a agregar al final? Voy a decir self.último va a ser ¿qué acabo de hacer ahí? Sé que están medio perdidos, pero si no hay preguntas. Si existe un último, ese último nodo tiene un siguiente que apunta a nada. Entonces estoy diciendo, mire, el siguiente del último, que es nada, ahora asígnelo al nuevo nodo que está llegando, que me están pasando en esta lista. ¿Ya? Y acto seguido, actualizo el último. Self. Ándale. Este último ahora toma el valor del nuevo que está llegando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Entiende? Sí, pues. Casi los dos. ¿Ya? Estos dos pasos fueron clave. Yo actualicé el siguiente para que apunte al último que está llegando y actualicé el último con el que acaba de llegar. ¿Qué ocurrió en la práctica? Yo agregué un nuevo nodo, ¿no es cierto? Supongamos que queda acá. La línea 23 dice que el siguiente, que este siguiente apunta a nada, ahora apunta al nuevo nodo que llegó. Y la última línea, la 24, dice que mi último apunta al nuevo. O sea, esta línea de acá se borre y apunta al nuevo que hay. Con eso hice crecer esta cadena. ¿Ya? Probémoslo. Lista gato. Agrega último. Tenemos a Tom que no se escribe a Jerry. ¿Cierto? El print del primero sigue siendo Tom. Perdón, sigue siendo Garfield. Pero si veo el print lista de gato punto primero punto siguiente punto nombre, ¿qué debiera decir? ¿Cuál es el nombre del siguiente del primero? Tom. La idea era hacer Tom, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto técnicamente, como ya es una lista simple, podemos ejecutarlo. Esto lo voy a borrar. Lo podemos ejecutar con el actual. Actual apunta a la al lista gato punto primero. Ese es el primero de la lista. Yo voy a decir el mismo while de antes. While actual is not. Mientras no sea vacío, print actual punto nombre. Ejecuto. Y me aparece acá
Oh, ¿por qué fallé? ¿Por qué se está repitiendo Garfield? No avancé la actual. Una vez de imprimir, actual es igual a actual punto siguiente. Con eso hago que avance la actual. Si ejecuto ahora, me aparece Garfield y Tom. Agreguemos otro gato más. Agrega último, Misifus. ¿Qué come Misifus? Whiskas. ¿Cierto? Si ejecuto, Garfield, Tom, Misifus. No sé si ven que eh, lista de gato se parece harto a una lista, ¿no? Agrega último siendo lo mismo que un append. ¿Sí o no? O sea, después de toda esta vuelta, después de 4 clases de nodos y qué sé yo, tenemos algo que se empieza a parecer una lista. O sea, la capacidad de agregar al final. Puedo imprimir acá print listagato.len y mágicamente esto me dice 3, ¿no es cierto? Que es la cantidad de gatos que tiene esto, digamos. ¿Se entiende, no? Ya. Cosa que quiero que recalcar antes de empezar a complicar más esto. Y lista de gato no es un gato. Eso es súper importante. Lista de gato es lo que me da los métodos de las listas simples, pero no es un gato. El primero de la lista de gatos es un puntero a un gato. ¿Ya? Volvamos a lo que teníamos acá. Esto es lista de gatos. Una estructura que solamente tiene un primero, un último y un len. Y ese primero apunta a efectivamente a un gato. Y esta es una lista simple de gatos coordinada por la lista de gatos. ¿Se entiende? Por eso que acá para recorrerlo, digo que actual no es lista gato. Actual es el primero de la lista de gatos. Y eso es clave que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahora? Agrega. ¿Cómo puedo hacer eso? Si quiero ahora agregar un objeto al principio de la lista. ¿Cómo puedo hacer eso?
¿Cómo se les ocurre? Yo quiero agregar un nodo acá, un nuevo gato acá, y que este apunte al primero y que eventualmente el primero apunte para acá. ¿Qué cambios tengo que hacer para poder hacer eso? ¿Quién se le ocurre? Y aquí Diego puso una respuesta. Ya, pero esa respuesta está solo cuando la lista está vacía. ¿Ya? Y efectivamente esto lo podemos reutilizar. ¿Ya? Pero si eso es cierto, simplemente voy a llamar a agrega último. ¿Ya? En el caso de agregar al principio, si está vacío, llamo a agregar al último porque ya sé que funciona bien. ¿Ya? Que es el que está acá. Va a ocurrir eso. Este es el difícil. ¿Cómo hacemos esta parte ahora? Oh, ¿qué dice? Estamos acá. Y me falta... ¿Cómo lo hacemos cuando hay? Miren de nuevo esto. Se agrega un nodo. Este es el nuevo. Va. Este es el nuevo. ¿Qué paso tengo que hacer? Hay que hacer dos pasos. ¿Quién estaría el primero y después como correrlo o no? ¿O nada que ver? Más o menos tengo que correrlo, pero más que correrlo tengo que reescribir los punteros. ¿Ya? Primera cosa que debo hacer es decir, nuevo punto siguiente es el self punto primero. ¿Ya? El que actualmente está almacenado como primero, lo voy a guardar en el siguiente del que está llegando. O sea, voy a borrar acá. Esto estaba así. Ándale. Voy a repetir qué ocurre antes. Y esto está... El primero apunta al primero, ¿no es cierto? Ya, llegó un objeto nuevo. Este ya trae un siguiente que apunta a nada. Así viene el objeto. Entonces yo le voy a decir, mire, que el siguiente del nuevo apunte al primero. ¿Qué significa? Que acá yo construyo, si esto estaba apuntando a nada, ahora va a estar apuntando el siguiente al primero de la lista, que es lo mismo que está apuntando acá este. ¿Cierto?
Eso es lo que yo acabo de hacer. Hasta ahí vamos, la línea 35. ¿Qué faltaría por hacer ahora? Falta que me tome como primero El lo nuevo. nuevo que hicimos. Exactamente. Entonces yo voy a decir acá, self.primero es igual al nuevo que va llegando. Eso es todo lo que había que hacer. ¿Ya? Entonces, ahora ya podemos decir lista gato punto agrega, ¿qué dice? Agrega al primero, que voy a agregar un gato. Y ese gato se va a llamar, habíamos dicho nube. ¿Y qué come nube? No sé, no sé qué comía nube. Pero ahí se agregó al primero de la lista. ¿Ya? Entonces debiera quedar, cuando yo vea la lista, nube antes de Garfield, si esto funciona. ¿Ya? Quedó nube, Garfield, Tom, Misifus y ahora tengo 4 gatos. ¿Ya? Con el agrega primero. Si está vacío, ocurre esto. Pero si ya hay datos y quiero agregar al primero, se desplazan, se reescriben. ¿Ya? Siguiendo esto que está pasando acá. Y después de lo que dijo, ¿quién habló? Jorge. La segunda parte era que esta línea la reescribíamos al nodo nuevo que acababa de llegar. La siguiente vez que yo llame esto, ya este no va a ser el nuevo, va a ser el primer nodo de la lista. Cuando agregue un nuevo nodo, este nuevo nodo se va a llamar nuevo. Voy a escribir el siguiente para el que ahora es primero y después se borra acá y se reescribe al primero de la lista. ¿Ya? Sí. Catalina pregunta por la lista. No, no la he mandado. La mando al tiro. ¿Ya? ¿Preguntas que haya de esto? Catalina firmó la lista y se fue. Pero bueno. Ya. ¿Preguntas que tengan? Entonces, tenemos agregar al último, tenemos agregar al inicio. ¿Qué más nos puede faltar para que esto realmente sea una lista? ¿Cuál fue su pregunta? Estamos tratando que esta lista de nodos se parezca a una lista de Python. Entonces, ¿qué otros elementos de una lista podrían ser útiles? Que elimine. Ya, súper buena condición. No tenemos ninguna manera de borrar todavía. ¿Ya? Yo creo, eso sí, que me gustaría tratar de replicar el insertar. El insertar permite agregar nodos en cualquier parte de la lista.
¿Ya? Ya entendiendo ese, podemos borrar, porque uno va a querer borrar el nodo en tal posición. ¿Ya? A mí me falta también el buscar. ¿Cómo sé si un elemento existe en la lista? Yo puedo querer buscar, puedo querer borrar. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos cómo puedo insertar en cualquier parte. Entonces voy a decir acá, voy a tener self, el nuevo y una cierta posición. ¿Ya? Aquí tengo que asegurarme igual de algunas cosas. ¿Ya? Pero esa agrega va a agregar este gato y lo va a dejar en la parte que le pidamos. ¿Ya? Primera cosa que tengo que preocuparme cuando está vacío esto. Entonces, vamos a hacer la misma técnica. Si el primero es nada, lo agrego al final. ¿Ya? Y voy a decir, segunda cosa que me puede pasar, que lo quiera agregar en la posición 100 y tengo 4 gatos. Entonces yo puedo querer que lo avance, si lo quiero colocar más allá del último, lo voy a dejar al último. Entonces voy a decir el if, si la posición es mayor que el largo, si eso es cierto, eh, también voy a mandarlo al último. ¿Se entiende? Caso contrario, hay que llegar a esa posición. Entonces, pensémoslo un poquito. Ya pensamos los dos casos límites. Agregar en cualquier parte cuando está vacío y agregar en cualquier parte cuando es mucho más allá del último. Ahora, para un caso normal, si yo pretendo insertar el nodo acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Yo no tengo nada que ver con el último ni con el primero, pero si quiero insertarlo ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿No? En fácil, tengo que hacer que el siguiente de este nodo, este es el nuevo, apunte acá y este nodo que estaba acá apunte a ese. Eso es en simple lo que hay que lograr, ¿ya? Pero lo que sí hay que hacer es poder contar que este era el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, para poder hacer que coincida con la posición en la cual yo lo quiero dejar.
tengo que contar eso y avanzar los nodos. ¿Ya? Eso es lo que tengo que lograr en esa parte. Entonces, yo necesariamente acá tengo que generar un avance. Entonces, sabemos la posición y yo voy a decir eh, for P in range post. Y antes que eso me falta decir actual es igual a self.primero. Entonces yo voy a avanzar esta actual tantas veces. Actual es igual a actual punto siguiente. ¿Ya? Con eso voy a ir avanzando elemento a elemento en la lista. ¿Ya? Y aquí puede que me falte uno, me sobre uno. Eso lo vamos a ver después. Y entonces, cuando ya llegue a la posición que me interesa, actual va a estar apuntando debería estar apuntando el que corresponde. Entonces, yo voy a decir acá nuevo punto siguiente apunta al actual punto siguiente. Con eso hago esta parte de la cadena, donde genero que el siguiente del nuevo apunte para allá. Y voy a decir ahora que el actual punto siguiente apunta al nuevo. Actual. ¿Ya? Y cuando esto termina, actualizamos el largo. Self.len más igual 1. Veamos cómo quedó. Puede que esté desfasado en una posición. La vamos a revisar. Y aquí agregamos 4 gatos. Lista gato.agrega un gato. Este va a ser Félix. ¿Qué come el gato Félix? Saca cosas de la bolsa. Y este gato quiero que quede en la posición, pensemos en la posición 1. ¿No? Veamos la 2, a ver cómo queda. Y si ejecuto, nube Garfield Félix Misifus, posición 2. Como que fue mucho, ¿no es cierto? Asumimos que esto parte en 0 o parte en 1. ¿En cero? En 0. Ujú. Si fuera partir en 1, 1, 2, 0, no, 2. Esto creo que quedó menos 1. Entonces le vamos a decir range de post menos 1. Y cuando ejecuto, posición 2, nube Garfield Félix. Ahí quedó en el sitio, parece. Y si busco que quede en la posición 1, quedó un Félix.
Y si busco que quede en la 0, vamos a ver. Y ahí tengo un tema. Por pos o posición 0. En cualquiera de las dos, ya sea que esto esté vacío o la posición sea 0. Ah, no, pues aquí estamos mal. Si está vacío, llama a agregar al último. Pero si no está vacío y quiero la posición 0, voy a llamar a agrega primero. Tiene que ser mayor o igual en posición, ¿o no, profe? Posición mayor o igual a 0. No, es Sí, que porque dice, lo voy a hacer distinto. Caso contrario, no. Que una cosa es que la lista esté vacía. Si está vacía, agregan al principio. Si no está vacía y quiero ingresar en la posición 0, voy a llamar a agrega primero. El if pos 0 voy a llamar a self.agrega primero. ¿Y qué voy a agregar? El nuevo. ¿Ya? Si la posición es más allá de largo, agrega al final. Probamos. Entonces quedó Félix, Nube, Garfield, Tom, Missy, Fus. Si esto lo dejo en la posición 1, ejecuto, deberíamos tener Nube, Félix, Garfield, Tom, Missy, Fus. Si lo agrego en la posición 10, debería quedar al final. Oh, algo hice mal en la línea 46. Agrega último, agrega primero. Creo que esto está. A ver, parece que está mal eso. ¿Ya? Y ahí quedó Félix al final. Esto también está mal. Ya, ¿se entiende o no? Esta agrega en cualquier parte. ¿Ya? Y según algunos casos llama a funciones que ya sabemos que funcionan bien. ¿Ya? ¿Preguntas? Nos falta todavía borrar, nos falta todavía ¿ya? ¿Complicado o está bien? Ya, estoy de acuerdo con Ernesto. Esto en general es complicado. ¿Ya? Por eso que en los laboratorios y en los controles yo permito que usen estas clases. ¿Ya? Yo no les voy a pedir que estén creándolas de cero cada vez, porque son bastante complicadas. Y vamos a tener clases después para listas dobles, para pilas, para colas, para árboles. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando. Este archivo cada vez va a quedar más pesado y más grande, pero siempre llamándose a cosas que estaban antes. ¿Ya? Algunos tienen control. Igual estoy terminando lo que dice Matías. ¿Ya? Oye, bueno,
preguntas que tengan y si no quedamos listos. ¿Estamos? Ya, entonces sigamos el lunes viendo esto. ¿Les parece? Ya. Que estén- Ya, profe, lo vamos. Ya, aprovechando que el lunes no hay clase. Oh, de veras. Ya, nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, Que estén profe. bien. Aguante cálculo. Eso, suerte. Que estén bien.